Biblia, con unos versículos de la Biblia en Eclesiastés. En Eclesiastés vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Eclesiastés. Quiero agarrar confianza con ustedes. A ver, quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, pues haga su pregunta, téngala ahí, y al final podemos terminar con una sección de preguntas y tener algunas respuestas. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero vamos a hacer todo lo posible de ayudarles con sus preguntas. Hay un chat, yo uso bastante este Zoom, pero tenemos un chat y usted puede escribir ahí sus preguntas y después pues las contestamos. Bien, decíamos que vamos a Eclesiastés. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 9. Ya quiero compartir la página. Ayúdame. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 1. Creo que vamos a estar en el verso. Ayúdame a compartir la página. Es esta. Ok. Perfecto. ¿Todos ven la página? ¿Todos ven la página? Sí, hermano, se mira bien. Perfecto. Ok, perfecto. Voy a ponerla en presentación, correcto. Voy a ponerla en presentación y luego vamos a estar leyendo en Eclesiastés la escritura. Muy bien, bueno, ya entramos ya de lleno al tema del nuevo orden mundial. Ok, del nuevo orden mundial. Y antes de leer el texto, vamos a hacer la introducción de esto. Yo me voy a estar auxiliando con mi tableta aquí, de repente no voy a estar fijándome en la pantalla, porque tengo otros textos aquí y usted tenga su nota, tenga su lapicero o lápiz o bolígrafo, como usted le llame, para ir haciendo anotaciones, porque eso es muy, muy importante. Perdón, pastor, no hay imagen ahora, ¿eh? No hay nada ahora. ¿Perdón? No hay ninguna imagen ahora, o sea, solo una sombra. No, es correcto, es esto. Ya voy a comenzar. Oh, ok, perfecto. Okay. Gloria a Dios. Ok, vamos a estar leyendo unos versos. Déjenme que en el en Eclesiastés capítulo 1, vamos a leer desde el verso 8. Vamos a leer del verso 8. Este capítulo de Eclesiastés es bastante interesante, hermanos queridos, porque es una analogía de que todo tiene un comienzo, tiene todo un final y todo está mostrando este Eclesiastés que todo es un círculo vicioso, es un círculo continuo. Y al final de estos versos quiero que usted los analice y los entienda bien. Dice el verso 8, hasta el 11 vamos a leer. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Este es el verso clave. No hay nada nuevo debajo del sol. Es uno de mis versos favoritos. ¿Hay algo que se pueda decir? Y aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Entonces, estos versos de Eclesiastés nos dicen que todo lo que vemos ahora
en alguna época de la historia de la humanidad ya sucedió. No es nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. La vida humana, el ser humano siempre ha venido dando vueltas en círculos y únicamente lo que ha sucedido es que se ha ido mejorando de alguna forma el concepto y han ido practicando, ensayando de nuevo lo que antes ya habían hecho y han encontrado una forma diferente, una técnica más depurada y han ido ya encontrando la ruta que el mundo quiere llevar. Entonces vamos a hablar de este nuevo orden mundial en esta hora. Si ustedes ven aquí atrás, este logotipo, en el logotipo que está aquí o en esa insignia, hay unas frases en latín que dicen anuit y septis, pero abajo en la ¿cómo se le llama esa banda? Novus Ordo Seclorum. Entonces vamos a ver qué es lo que significa Novus Ordo Seclorum. La frase Novus Ordo Seclorum en latín es nuevo orden de los siglos o las eras. O sea, periódicamente los sistemas de poder van haciendo estos órdenes en el mundo, van ensayando nuevas formas, nuevas maneras de gobierno, nuevas políticas, nuevas ideologías, y la van implementando al mundo. Esto va dependiendo del país que esté a la cabeza en el mundo. Entonces dice también, aparece esta inscripción, aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Esto es muy importante que lo entendamos. Y yo amo el país de Estados Unidos, ¿verdad? Amo todo, como amo todos los países, pero sin embargo hay una historia que se cuenta que no es la historia verdadera. Por ejemplo, se dice que Estados Unidos fue fundada por cristianos y eso no es cierto. Tenemos que buscar la historia correcta para darnos cuenta que el país de Estados Unidos se fundó sobre genocidios y sobre la esclavitud. Y eso no va con el cristianismo. El cristianismo el cristianismo no mata, no destruye, no asesina, no esclaviza. El cristianismo liberta. El cristianismo no se impone por la fuerza. No se impone por la fuerza, se impone se logra evangelizar a la gente y se captan adeptos o siervos para el Señor a través de la palabra, a través de la evangelización, no con la espada, no con la esclavitud, no en base a sangre. Entonces hay una historia no contada que siempre se dice que el país de Estados Unidos, la nación de Estados Unidos fue fundada por cristianos. Habían ciertas facciones que vinieron de Europa que eran gente con vocación religiosa cristiana y que algunos de ellos no practicaron la esclavitud, sino que supieron asociarse con los aborígenes de Norteamérica para ellos desarrollarse cuando solo eran colonias dispersas. Pero no vamos a tocar el tema, no vamos a profundizar ahí hasta ahorita. Pero concluyamos con eso. Aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, diseñado por primera vez en el 1782 e impreso en la parte del billete de $1. Si usted tiene $1, sáquelo y va a ver que esta inscripción está ahí. En el dólar estadounidense de 1935. Eso, Novus Ordo Seclorum, es el nuevo orden de los siglos o la nueva era o el nuevo orden secular. Y está en el dinero. Está en el dinero. Ya le voy a dar otros detalles. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta, esta es la inscripción que está, este es el símbolo que está en el dólar, y esto es lo que significa el nuevo orden secular para el mundo. ¿Por qué dije lo anterior? Bueno, porque Estados Unidos surge de fracciones de Europa y los europeos en ese tiempo, Inglaterra era
el imperio dominante del mundo, que posteriormente Estados Unidos se va a desmembrar de Inglaterra y va a pasar a ser el imperio dominante. Entonces viene bien la inscripción en el sello de los Estados Unidos, porque ellos vienen para hacer un nuevo orden de los siglos. Entonces tenemos que ver desde cuándo los Estados Unidos está en la hegemonía mundial, y que lo que está pasando ahorita es una crisis en el mundo, porque todo imperio tiene que caer y darle lugar a otro imperio que están haciendo. Uno se resiste a morir y otro le está costando nacer. En este caso tenemos a China y a Estados Unidos, que se están peleando la hegemonía. Todo lo que vemos alrededor del mundo, entre la situación económica y todo esto de la pandemia, de acusaciones y contraacusaciones, y todo el movimiento que vemos en el mundo es el fin de una hegemonía y el principio de otra. Una se está resistiendo a morir y la otra le está costando nacer. Entonces, eso construye un periodo de crisis. Eso trae crisis en el mundo. Entonces, esto es lo que está pasando por ahorita. Luego tenemos la otra inscripción. Tenemos la otra inscripción. Está la parte superior de la pirámide y toda la construcción de la torre que hay ahí. Dice Annuit Coeptis. Es uno de los dos lemas. El otro es, ya lo leímos, el Nuevo Sordo Seclorum, que está en el Gran Sello de los Estados Unidos y figura desde 1935. Lo enseñamos de nuevo. En el reverso del dólar estadounidense, proviene del latín no, es aprobar y justificar o asentir. En este caso, justificar y de coepio es comenzar o emprender. Comenzar o emprender significa favorecer nuestras empresas. Óigalo bien. Favorece nuestras empresas. Literalmente justifica las cosas que inicio. O ha dicho que si las cosas que hacemos en el arte, ha dicho que sí a las cosas que hacemos. O sea, todo el mundo tiene que aceptar la imposición y todo lo que se hace en aras de construir este imperio, este nuevo orden, tiene que ser aceptado por el mundo. Se justifica supuestamente, van a justificar los crímenes, van a justificar las matanzas, van a justificar la esclavitud, se va a justificar todo con el fin de dar lugar a lo que se pensó, lo que se ideó antes de dar el paso. Entonces, la formación del nuevo imperio no fue algo al azar, no fue un accidente, es un plan, es planificado, porque a veces nosotros creemos que todo es accidental. El mundo no camina así, siempre hay una agenda, ¿verdad? En determinada ocasión en Europa se hizo una reunión y todos los países de Europa se repartieron el África, se lo repartieron, dijeron nosotros vamos a agarrar este lado, otros aquí, y fueron y empezaron a colonizar, llegaron con la misma temática. ¿Sabe con qué llegaron? Con una Biblia, o primero mandaban al misionero y después llegaban los colonizadores. Entonces, hay una frase muy común acuñada que la gente dice, o los africanos decían, bueno, cuando ellos vinieron, nos trajeron la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Hoy, nosotros tenemos la Biblia y ellos se quedaron con nuestra tierra. Dando a entender que lo perdieron todo, que usaron la Biblia como un instrumento de engaño, de dominación y de esclavitud. Eso es grave. Eso es grave. Hasta ahí todos estamos bien, ¿verdad? Eso es grave. Bien, ahora, en el arte occidental, Dios se representa tradicionalmente con el ojo de la providencia, que es ese ojo que sale ahí al frente, que está un poco separado, que es el pico de la pirámide, que hay un ojo, y ese es el ojo de la providencia, el ojo que lo ve todo, que representa sobre todo la omnisciencia de Dios y que Él lo ve todo.
Aquí también hay un sistema de engaño. Dios es usado como un señuelo para que la gente crea que todo lo que se está haciendo viene de parte de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a sacar conclusiones y a tener una lectura de la historia y de la vida. ¿Será que Dios está a favor de la esclavitud, de las matanzas, de los genocidios? ¿Será que Dios está a favor de las tiranías? ¿Será que Dios pone la economía por encima de la vida humana? ¿Será que es más importante el dinero que la salud? ¿Es más importante el dinero que la vida de los seres humanos? ¿Será eso? Entonces, para agregar un detalle, ¿sabe cuál es el dinero más adorado del mundo? Es el dólar. ¿Por qué? Porque hay un concepto en el dinero que usted va a ver. El concepto del dinero, de la frase, no sé si usted mira, aquí está a mi izquierda de la pantalla, que creo que es aquí, no sé si me va a esta, ¿todos ven esta? Todos ven esta, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pirámide, pero aquí abajo está el signo de la masonería. Aquí está el signo de la masonería. Déjenme ver si puedo ir poco a poco. Bueno, este es lo que acabamos de ver, pero lo traigo a colación porque es parte de toda la estructura de la construcción del orden, de los órdenes mundiales. Entonces, aquí tenemos esto. Este es de la masonería. Y un detalle para que usted vaya entrando en contexto. Cualquier persona puede ser un masón, no importa de qué religión sea o qué iglesia pertenezca. Puede llegar a ser un masón. O sea, ellos agarran a todo el que quieran, lo inician. Ya sabemos que qué es lo que hay detrás de la masonería. Si no lo sabe, pues trate de investigar un poco. No vamos a hablar mucho de eso. Entonces, aquí lo que quiero enseñarles es, aquí hay un compás y una escuadra. Aquí también está, no se va a notar mucho, porque está en pequeño. Pero también es parte de la pirámide, esta pirámide. Todo esto lo construye. Está el compás, que es compás, y la escuadra. Entonces, aquí también, en este signo, hay un compás, y aquí hay 33 ladrillos de la francmasonería, el grado 33 de la masonería. Todo esto, la gente le llama teorías de la conspiración, pero no es cierto. Este es un hecho, es una teoría real, no es conspirativa, es una teoría constructiva de un sistema o de los sistemas del mundo. Entonces, aquí usted va a ver en el centro entre la escuadra y el compás una G. Todos lo ven, ¿verdad? La G. ¿Sabe cuál es esa G? De God. Es que en el billete dice in God and true, en Dios confiamos, pero esta G no es, ese Dios no es el Dios que nosotros conocemos. Este es el Dios Mamón. Este es el Dios que construye imperio. No es el Dios que nosotros conocemos. Entonces, en todo eso hay un engaño. Todo eso hay un engaño. Porque Dios es el señuelo. Y todo el mundo, aquí tenemos el otro tipo más claro. ¿Perdón? Ok. Y todo el mundo piensa que esta G, en Dios confiamos, es el Dios verdadero. Pero detrás de todo se esconde el engaño y la mentira. Esta es como la palabra Elohim. Elohim significa dioses. Y Elohim puede ser atribuido a cualquier sistema. Ya se le puede decir Elohim a un rey o a un imperio, a un gobernante de un imperio, a un emperador, se le decía Elohim. También se le puede decir a los demonios Elohim, ¿verdad? Pero también en alguna forma se toma para hacer una referencia a Dios, pero la ventaja que nosotros hemos de saber que Dios tiene su nombre. Entonces nosotros conocemos a un Dios que tiene nombre. God aquí no es el Dios verdadero. Entonces, el sistema está diseñado para confiar en el dinero.
y para hacer del dinero un dios, el dios Mamón le llamo yo, el dios Mamón. Entonces no se pueden servir, dijo el Señor, a Dios y a las riquezas, al verdadero Dios y a las riquezas. Entonces, este es el concepto. Todo está estructurado bajo ese concepto de avance. Entonces, cuando surge esta potencia, tiene un diseño de país diferente a los diseños anteriores, diferente a los diseños anteriores. Está totalmente diseñado con otros conceptos y alcanza la supremacía porque hay condiciones para llegar a ser un imperio, por ejemplo, la ciencia, la economía, y luego el sistema político que implementaron, la, entre comillas, llamada democracia, que yo, en lo particular, mi opinión, para mí no existe. Es una de las grandes mentiras que también nos venden, donde nos dicen que nosotros votamos al candidato, pero el candidato no lo escogemos nosotros, lo escogen siempre ellos. Y nos dicen por cuál de las opciones que ellos mismos ponen, nos dicen por quién votar. Y al final siempre va a quedar el que ellos hayan decidido que quede. Así que esto es una farsa. Y entonces nosotros tenemos que saber, como iglesia, debemos de saber que no podemos comulgar con ese tipo de situaciones, porque toda la estructura que hay en el mundo es básicamente un engaño. Hay bastante engaño. Entonces, poniendo todos estos puntos como plataforma, hasta ahí creo que he sido algo claro y si usted tiene una pregunta, la resolvemos ahora para pasar a algo diferente, ¿verdad? Para ir explicando lo del nuevo orden mundial ya en la actualidad. No sé si todos están yendo, todos ya están todavía, pero aquí estamos. No sé si hay alguna pregunta para contestarla. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces... Pastor, Dios le bendiga. Yo sí tengo una. Sí. Con respecto a la palabra Elohim, que usted dice que a los demonios se le puede llamar Elohim. Recordemos que en el Shema Israel aparece el Elohim. Sí, pero bueno, eso ya entraríamos un tema doctrinal, pero sí, usted busca que Elohim se le puede aplicar a todo lo que el mundo conoce como divinidad o deidad, se le llama Elohim. Por eso Dios a Moisés le dio un nombre específico para que lo nombrara por un nombre, para que lo conocieran con un nombre, para identificarse con un nombre. Y le dijo también a Moisés en cierta ocasión, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Ellos tenían una forma de caracterizar a Dios y de definirlo, no simplemente nombrar Dios por Dios. Bueno, nosotros podemos decir Dios, sabemos a quién nos referimos, pero dentro de todo el sistema del mundo, ellos se pueden referir a Dios y no precisamente se están refiriendo al Dios que nosotros conocemos. Oh, claro, claro, sí le entiendo, porque dice un dicho que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Ok. Pero sí me llamó la atención eso, porque en el Shema Israel, cuando agarramos el hebreo, agarramos el Shema, que eso es una de las frases más sagradas para los judíos, en el Shema ellos mencionan eso. Sí, mencionan Elohim, pero también los rabinos, los estudiosos de eso, saben que Dios tiene, por eso Dios dio un nombre, para que nos identifiquemos con su nombre y lo nombremos por su nombre. Hoy sabemos cómo nombrar a Dios. Cuando yo quiero acercarme a Dios, no simplemente digo Dios, digo el nombre que conozco de Dios, ¿verdad? Porque me identifico con Él. Y una de las bendiciones en el sistema sacerdotal para el pueblo que el Señor le dijo al sacerdote era que pusiera su nombre sobre los hijos de Israel. Es para que ellos tuvieran una identidad con Dios, porque en el mundo donde ellos vivían estaba plagado de dioses, a todos le llamaban Dios, y cada Dios tenía su nombre también. Entonces la palabra Elohim es un plural, no es un singular. Es un plural. Por eso que me llamó la atención, porque en el Shema israelí, que eso es algo para los judíos, eso es muy, muy sagrado, que hasta antes de morirse ellos lo repiten. Y por eso, pero eso era todo, perfecto.
Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces, ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ya se fueron todos, me dejaron solo aquí, están todos todavía. Ok, seguimos entonces. Si no hay más, pues seguimos. La expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a una supuesta. Aquí, los que manejan esto como teoría conspirativa nunca quieren decir la verdad, porque realmente nunca van a decir la verdad. Pero ellos lo manejan como un supuesto. Dice como un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías políticas. Entonces, usted conoce la forma antagonista de las ideologías políticas. Existe izquierda y derecha. Existe capitalismo con neoliberalismo y también está el socialismo y es posible con comunismo. Entonces, son dos ideologías políticas antagónicas, pero al final trabajan para el mismo sistema. En el fondo trabajan para el mismo sistema. Entonces, esas ideologías políticas, imagínense que la cuna del capitalismo y el neoliberalismo es Estados Unidos, que fueron los que propusieron la globalización después de la caída de la gran Unión Soviética, que quedó Estados Unidos como el único país hegemónico en el mundo. Quedó Estados Unidos como el único país hegemónico, estaba a la cabeza del mundo. Propuso la globalización y también propuso el sistema económico del neoliberalismo o el capitalismo. Es la cuna de eso. Pero ahora está surgiendo la China, que tiene otro sistema de ideología política que son comunistas o son socialistas, pero fusionaron el socialismo con el capitalismo. Entonces, China se está perfilando como la primera economía mundial ahora, y todo lo que está haciendo China es para destronar al dólar, que es la moneda de curso mundial, ¿verdad? Por la cual Estados Unidos tiene la facilidad de hacer algunas cosas con los países, como sancionarlos, como cercarlos y ponerle sanciones económicas. Es un arma política que ellos tienen con el dólar. Pero ahora que China está surgiendo, China se ha ido arriba en cuanto a la economía, entonces ya está la lucha antagónica de nuevo entre un sistema político y el otro sistema político. Y todo pinta de que el sistema capitalista, neoliberal y la globalización está por caer para que surja el nuevo líder mundial o el nuevo orden de las cosas, el nuevo orden de los siglos, el nuevo orden de la era. ¿Ok? Entonces son cuestiones de ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. En el ámbito popular, el término se utiliza como parte de unas diversas teorías de conspiración, así como en relatos apocalípticos relacionados con las escrituras bíblicas. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente Woodrow, algo así, Wilson, haciendo un llamado después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Liga de las Naciones. Ese fue el primer ensayo de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. La frase fue usada con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde la Primera Guerra empezaron a hablar de un nuevo orden, pero así un poco tímido. Porque las guerras que siempre se dan, siempre es porque el país que domina se endeudó tanto por querer controlar todo el mundo, y eso es algo casi imposible. Dominar el mundo, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces se endeudan tanto y van perdiendo su poder económico, y para saldar eso, entonces tienen que iniciar guerras. Tienen que comenzar guerras. Y las guerras tienen un sentir, conquistar y apoderarse de los recursos del país conquistado. Sancionarlo o decirle, vas a tener que pagar tanto por eso. Entonces, el 9/11 marcó el inicio de algo. El 9/11 es como el principio del fin. El George Bush, hijo, dijo, bueno, es tiempo de comenzar un nuevo orden mundial y empezó a hacer guerras.
Y todos saben el porqué de las guerras, ¿verdad? Y toda la mentira que se dijo en aras de conquistar, que habían armas, que habían esto, que habían lo otro, y al final nada de eso fue cierto. ¿Por qué? Porque para ellos el fin justifica los medios. Vamos, no importa, para tener el poder hay que matar, hay que destruir, hay que hacer lo que sea, pero el poder no lo vamos a hacer. Entonces, todas esas cosas se dan en el mundo. Y yo sé que esto no es como cuando tenemos un culto evangelístico, que nos emocionamos y todo eso, pero estamos tan desinformados del mundo donde vivimos que tal vez esa euforia, esa emoción, no significa que tengamos la verdad ni que estamos comprendiendo el mundo, estamos comprendiendo lo que estamos viviendo y por ende no podemos impactar el mundo si no sabemos lo que estamos viviendo. Si no sabemos lo que está pasando en el mundo, ¿cómo vamos a convencer al mundo de lo que está pasando? Si de repente la gente del mundo tiene mejor y mayor información que la que tenemos nosotros. Así que siempre tenemos que estar interesados en las cosas que pasan para entender los tiempos y en base a eso buscar a Dios para que Dios nos guíe a causar un efecto en el mundo que pueda ayudar a ganar las almas que van a ser salvas. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, la Segunda Guerra Mundial de igual, empezaron los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods, que ya llevan como unos 75 años esos acuerdos, debido a la asociación negativa resultante del fracaso de la Liga de las Naciones. Entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el sistema se perfecciona y ya surge lo que conocemos hoy como las Naciones Unidas, donde las naciones tienen la oportunidad, entre comillas, de vetar, pero hay 5 naciones que tienen el poder en las Naciones Unidas. No todos tienen la misma oportunidad. Siendo de esa forma, entonces todavía no se ha llegado a la plena unidad de las naciones para lograr establecer un gobierno mundial. Todavía no se ha llegado a un gobierno mundial. Tienen que asociar a todas las naciones del mundo. Tienen que unirse bajo esta premisa de las Naciones Unidas, pero mientras hayan países que manipulan y extorsionan a los demás a través de las Naciones Unidas, muchos van a tener esa resistencia. Entonces, ¿quién hace y deshace con las Naciones Unidas? Con todo el respeto que merecen los norteamericanos, pero Estados Unidos hace lo que quiere con las Naciones Unidas. Y eso no logra, no puede hacer que todo el mundo se una para formar ese gobierno mundial que han andado buscando desde el principio. Entonces, a veces somos bien apocalípticos, ¿no? Ya creemos que todo se terminó. No, este es un proceso. Este es un proceso. Entonces uno tiene que tener una lectura de las cosas que pasan en el mundo. Todas estas convulsiones sociales y todo esto de la pandemia obedecen muchas veces a una agenda que no todo el mundo la sabe. Obviamente nunca van a decir la verdad. Entonces, está la antítesis y la tesis. Ellos a veces se crea el problema para decir cuál es la solución. Se crea la enfermedad para decir cuál es la medicina. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Entonces, cuando surgen algunas cosas así, todo el mundo dice, bueno, al principio de esta pandemia todo el mundo creía que Jesucristo venía mañana. Y todo el mundo estaba desesperado ya que venga el Señor. Porque, ¿no? Y el mundo ya ha pasado por cosas así reiteradas veces. Y lo que vamos a sacar de aquí es un nuevo orden político y posiblemente un nuevo orden económico. Eso es lo que está a todas luces, se está viendo en el mundo. Voy a seguir para después tocar esos puntos. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos después de todo esto? ¿Qué tenemos después de todo esto? Entonces tenemos todas las cosas, dice Eclesiastés 1 del 8 al 11, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol.
Entonces, todo lo que le estoy explicando y todo lo que está pasando no es nada nuevo. Antes ya sucedió. Antes ha sucedido. ¿Hay algo, pregunta el predicador, Eclesiastés, hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria después. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros corroboramos todas estas cosas? ¿Cómo corroboramos todas estas cosas? Bueno, porque de repente en la intuición del hombre está por escarbar el pasado. Es ahí donde usted mira que empieza la arqueología, a hacer excavaciones donde antes hubo una civilización y empiezan a descubrir los secretos de cada civilización para poder enterarse qué es lo que pasó antes en el mundo y poder entender el proceso que estamos pasando ahora en el mundo. Entonces, siempre el hombre tiene que volver atrás para saber cómo fue, cómo pasó, cómo sucedió y aprender del pasado, de los errores, de los aciertos, para mejorarlo en este presente. ¿Ok? Entonces, déjeme ver que creo que retrocedió un poco. ¿Okay? Entonces, la gente, o para que podamos entender el orden mundial, debemos entender la configuración del poder en el mundo, cómo se maneja el poder en el mundo, cosa que no siempre lo sabemos. Nosotros tenemos una rutina de vida. La rutina de vida es un sistema impuesto. Usted se levanta, en algunos países, a los países que le llaman desarrollados, lo obligan a levantarse bien temprano, 4 o 3 de la mañana, si es posible 2 de la mañana, tener una rutina de trabajo, y usted nada más es un producto generando productos. Come, se levanta, va a trabajar, agarra el dinero, y el dinero se lo devuelve a quien se lo dio de nuevo. ¿Es así o no es así? Amén. Le devolvemos el dinero a quien nos lo dio, porque ellos también tienen todo lo que nos venden. Ahora son dueños de la comida, son dueños de la tierra, son dueños de las casas, son dueños de todo. Entonces nos prestan ese dinero, lo tocamos el día viernes, el sábado salimos a comprar, ¿verdad? Se lo devolvemos a ellos y el lunes ya estamos de nuevo en la nueva faena. O sea, es un sistema esclavizante, no libera a nadie. Y una de las cosas que dijo Jesucristo en cuanto al afán o la preocupación por lo que se come, por lo que se bebe y por lo que se viste. Exactamente Jesucristo vio el sistema que el mundo vive y aconsejó a los hijos de Dios, a los hijos del reino, que hicieran algo diferente. ¿Alguien me está entendiendo eso? Hagan algo diferente ustedes. No os preocupéis, oiga esto, no os afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de comer. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Alguien ayúdeme. Aleluya, no me quiero sentir solo ahora. Jesús lo dijo, ¿sí? ¿Cierto? Amén. Entonces, pero parece que así vivimos nosotros. Y ahí mismo Jesús dijo, empezó a dar ejemplos. Miren las aves de los cielos. Miren los lirios del campo, cómo se visten. Miren las aves del cielo, lo que comen, cómo comen, cuándo comen. Hay un ser superior que les da su comida. Los lirios del campo. Salomón fue multimillonario. Y le dijo Salomón, jamás se ha vestido como un lirio de los campos. Miren entonces, ¿quién por tanto que se afane? Y aquí vengo, ya voy a rematar con eso, porque la economía a veces se vuelve un Dios para nosotros. Y se vuelve Dios, el dinero se vuelve Dios. Y cambiamos el enfoque del reino de Dios por el enfoque secular del mundo. Entonces vivimos en una dicotomía. Amén. Ni estamos plenamente en el reino, ni tampoco queremos vivir plenamente sumergidos en el mundo, pero nos está absorbiendo. Nos está quitando nuestra energía, nos está quitando nuestra adoración, nuestra fe, nos está quitando nuestro tiempo, nos está robando nuestra familia, nos roba nuestra salud, nos quita la vida y luego no servimos para el sistema, porque el sistema lo único que produce son esclavos y un sistema para que pueda subsistir es a través de la fuerza, de la esclavitud, de la extorsión, del robo, de la rapiña. Jesucristo dijo en ese mismo instante, dijo, miren,
los gentiles buscan primero estas cosas. ¿Qué cree que está diciendo Jesús? No vivan como gentiles. Si ustedes son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. No vivan como gentiles. Porque los gentiles buscan primero lo que van a comer, lo que van a vestir. Ellos están primero enfocados en el trabajo. Y perdóneme, yo sé que hay que trabajar. No estoy en contra del trabajo. Pero estoy en contra de ser cola y no ser cabeza. Porque esa es la mayoría de los creyentes, son cola y no cabeza. Siempre andan buscando que el pagano, que el sistema del mundo le dé el trabajo, en vez de producirlo él, como lo hacía el pueblo de Israel. Que Dios los puso para ser cabeza, no para ser cola. Eso tiene que ser la iglesia. Bueno, Jesús le dijo ahí, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Justicia. Y su justicia. ¿Por qué cree que Jesús dijo eso? Porque él miró la injusticia del sistema del mundo. Y bajo la injusticia del sistema del mundo no podemos vivir. El sistema es demasiado injusto. Entonces Jesús está recomendando y nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cierto? Amén. Cuando el apóstol Pablo explica lo que es el reino de Dios, porque tenemos que hacer una separación, lo del mundo y lo de Dios. Cuando el apóstol Pablo explica el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los elementos del reino de Dios. Si no están esos tres elementos en nosotros, no estamos viviendo vida de reino de Dios, perdónenme. Si no practicamos la justicia, si no tenemos paz, si no tenemos gozo, no estamos viviendo vida de reino. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría verles la cara. Enciendan por lo menos la cámara, porque así sé que estoy hablando con alguien. Sí, porque me apagan la cámara y se van a la cocina, eso no se vale. Alabado, No. o sea, no. El micrófono sí está, les acepto que esté cerrado, pero yo quiero ver lo que ustedes están percibiendo eso, o por lo menos que están ahí conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ya se fueron a hacer unos sus 3 sándwiches. Amén. Y decir, este loco va a estar unas 2 horas ahí, vamos a comer algo. Bueno, entonces, necesitamos entender eso. Entonces le decía que el hombre siempre busca en el pasado para saber qué fue lo que se hizo, para volverlo a repetir de una forma ya mejorada, ¿verdad? O sea, nada es nuevo. Y eso es verídica la palabra de Dios. Para entender el orden mundial, entonces le decía que hay que aprender el poder en el mundo, cómo se maneja el poder, qué hace. Y si en sí el nuevo orden siempre está basado en poder hegemónico, ¿quién está a la cabeza? Y si usted va a ver, eso nos enseña. La iglesia ha aprendido eso. ¿Sabe? La gente en la iglesia ha aprendido eso. El éxito lo concedió nosotros quien está en primer lugar. Por eso hay hermanos que se pelean por las posiciones en la iglesia. Ay, perdón. No voy a hablar de esas cosas. Pero déjeme usar el lenguaje coloquial que yo manejo, porque se siente sabroso. Quítele el hueso a un hermano y se enoja y se va de la iglesia. Aleluya. Porque siempre quiere estar arriba. Eso es una mala enseñanza del mundo que ha filtrado la iglesia. Tener poder, manejar poder. Amén. Quítele usted el huesito, ya sea de pollo, de esos blanditos, a un hermano que se siente el poderoso, que dice, yo creo que no es la voluntad de Dios que yo siga en esta iglesia. Ya está viendo otra y ya va a enamorar al pastor para que le den ahí un huesito más grande. Gloria a Dios. Entonces, nada de eso tiene que ver. Nosotros no podemos caminar bajo esa premisa. Dicen amén. Gloria a Dios. Entonces, no estamos buscando hegemonía, porque el concepto del orden mundial es un concepto de dominación.
Lo que se quiere es dominar. Dominar, controlar, manipular. Tener siempre gente bajo sus pies. Por eso, una de las intenciones que tenían los hijos de Zebedeo, creo, fueron y pidieron posiciones. Dice, que yo esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda, porque ellos querían controlar la iglesia, ellos querían mantener el poder. El Señor le dijo, ustedes no saben ni lo que hablan, ustedes están locos, ustedes no saben lo que piden. No, eso no se maneja así. Porque estaban diciendo, queremos tener nosotros la posición de poder para controlar esto, para manejar eso. Bueno, el mundo busca eso. Y eso fue lo que Jesús les enseñó. Le dijo, ustedes miran los gobernantes, cómo se enseñorean de los gobernados. Miren eso. Ese es un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque no favorecen a su gobernado, los esclavizan. Entonces, no es un sistema. Jesús no vino a hacer una iglesia para que sea una dominación así. Él no anda buscando esclavos que otros le pongan el pie encima, no. Él anda buscando una iglesia libre, libertad. Hombres y mujeres que funcionen en base a dones y lleven adelante el proyecto de Dios conquistando este mundo y haciéndole ver que el reino de Dios es mejor que el reino de este mundo. Que la justicia de Dios es mayor que la justicia que los hombres profesan. Porque la justicia de los hombres, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia. Jamás el hombre va a poder emitir una ley justa a favor de otro hombre. Todo hombre que hace leyes, las hace siempre a favor de él, para aplastar al otro. En cualquier país del mundo. Yo sé que ustedes viven en el paraíso, pero aquí nosotros sabemos cómo se maneja esta situación, ¿verdad? Entonces, el hombre jamás va a poder dictaminar leyes que ayuden o favorezcan a otros seres humanos. Siempre que hacen leyes, los que tienen el poder hacen leyes para favorecerlos a ellos y a sus amigos que tienen el poder. Así que el poder, en esto de la hegemonía mundial, el poder es lo que más se valora, lo que más. Y para el poder, para mantener el poder, si es necesario matar, ellos van a matar porque jamás se quiere perder. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cuando algo amenaza el poder, hermanos, cuando algo amenaza el poder, esa persona o se va o se muere. Pero aquel que le hace contrapeso al poder, se arma una guerra. Se arma guerra. Por eso es que surgen las guerras. Cuando hay dos poderes iguales, uno de los dos tiene que quedar al frente. Por eso usted va a ver la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras anteriores. Siempre es la lucha por el poder. Esa es la historia de la vida del hombre. Entonces, los nuevos orden mundiales, el nuevo orden mundial siempre se configura bajo esa premisa. ¿Quién va a tener el poder y quién va a tener el primer lugar? ¿Quién va a tener la supremacía? Y si hay uno que compite, bueno, vamos a medir las fuerzas y en esa medición de fuerza uno va a salir perdedor. Y el que sale ganador establece las normas, establece las leyes, dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y él pasa a la supremacía y el otro tiene que obedecer y tributar al que lo dominó. Siempre el que gana impone su ley. Eso va a pasar siempre. El que gana siempre impone la ley. Así que el nuevo orden mundial es un concepto de dominación. Siempre, ¿cómo dominar? Es una interrogante en el corazón del hombre siempre. ¿Cómo domino el mundo? Y creo que todos tenemos algo de eso de querer dominar. ¿Alguien se ha preguntado, ¿cómo me hago rico? ¿Sí? ¿Alguno de aquí tal vez solo puede levantar la mano? Algunos se han preguntado, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo me hago rico? ¿Cómo tengo eso? Y si se da la oportunidad de hacer una trampa, algunos la hacen, porque van a conseguir lo que quieren. Entonces, siempre Alábale que vive. El afán del poder, el deseo de poder, lleva al hombre a hacer cualquier cosa contra su prójimo y quebranta la ley de Dios, que es amar al prójimo. Y cuando uno deja de amar al prójimo, automáticamente dejó de amar a Dios. Entonces,
entendamos eso. Ningún país que diga amar a Dios destruye a su prójimo. Porque desde el momento que mata y destruye a su prójimo, dejó de amar a Dios. Ya saben lo que ya saben el contexto de eso, ¿verdad? Si usted vive en una nación donde todos ellos, solo ellos quieren tener lo bueno y lo mejor, a costa de la vida de otro, desde ahí ya Dios no está en ese asunto. Perdónenme, pero es lo que yo leo en la Biblia. Por eso Dios le enseñó a Israel cómo vivir. Me voy a meter en otro tema ahí, pero no, que no es el punto. Pero Dios le dijo cómo tenía que tratar a la gente, cómo tenía que vivir. ¿Por qué? Porque el punto no es destruir al prójimo, aún al que los habían esclavizado, los egipcios que los habían esclavizado. Dios ya había tomado venganza por ellos. Ahora ellos no tenían que vengarse de ellos, ya Dios lo había hecho. Ahora Dios le dice, ¿cómo trata a tu extranjero? Trátalo de esta forma. De tal manera que parecía que el trato que Israel tenía que darle al extranjero era casi como un nacional. Al esclavo le dijo, ¿cómo tratar al esclavo? ¿Cuál es la intención de Dios de decirle cómo tratar al esclavo? Desanimarlo y decir, no, para tratarlo así es mejor no tener esclavo, porque tenía que darle su salario, tenía que darle de comer, tenía que pagarle justo en el tiempo y la hora, tiempo y forma. Cualquier accidente, cualquier daño que le hiciera a ese esclavo tenía que despedirlo libre. No podía, entonces, sí, así iba a quitar el deseo de someter a otro a su favor, porque esos son los órdenes mundiales. Es la intención de someter a otros para que en ese sometimiento aquel me favorezca y yo pueda vivir conforme lo que yo pienso y deseo. Entonces, eso es lo que prefigura el orden mundial. ¿Cómo adueñarme de todo? ¿Cómo quedarme con toda la riqueza? ¿Cómo quedarme con todo lo que hay? Y luego, el mundo fue diseñado, y este aspecto es importante. El mundo fue diseñado y creado por Dios. ¿Cuántos saben eso? Creo que todos estamos convencidos en eso, ¿verdad? Fue creado y diseñado por Dios. Y solo Dios puede dominar el mundo conforme a su soberanía. Y aquí es donde ya nos vamos a meter un poco más en serio en eso. La intención de los gobiernos mundiales es quitarle la soberanía a Dios y endiosarse ellos y decir, vamos a tener el control del mundo, controlar el mundo y manejarlo a su manera. Pero en esto, hermanos, Dios siempre tiene la supremacía. Es por eso que Él interviene constantemente en los asuntos de los hombres. Y eso es lo que vamos a ver en lo que concierne a la Torre de Babel. Ya vamos a llegar ahí, si nos queda tiempo. Son las, no sé, aquí son, déjenme ver el reloj, aunque el hermano Germán me dijo que no hay tiempo para esto, que puede ser, y estoy seguro que puede ser así, pero vamos a ir monitoreando el tiempo. En Nueva York son las 8:35 ahorita, ¿verdad? Y el pastor me dijo que podía hasta las 9, ¿cierto? Así que voy a apresurarme un poco. Bueno, vamos a analizar entonces el bien y el mal. Ya salimos de aquí aparte que es, todo esto lo que estoy hablando es una introducción para desarrollar todo el tema. Por eso le decía, en esto va a tener un poco de paciencia porque necesitamos introducir el tema y conocer todos los conceptos. No podemos salir corriendo al orden mundial y acusar y a fulano y a mengano si no encontramos nosotros el punto medular de donde comienzan todas las cosas. Entonces, ¿cómo comienza todo? Vámonos a la analogía del bien y el mal, Caín y Abel. La Escritura enseña algo aquí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu
semblante. Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres el bien, permítame, el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Mire cómo comienza eso. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Bien. ¿Qué cree que es esto que tenemos aquí al principio? Caín y Abel prefiguran la lucha del bien y el mal, la lucha de la luz y las tinieblas, la lucha por el control de la fe. Aquí está todo eso. La lucha por la supremacía, la lucha por el control del poder, la lucha entre religiones, el conflicto entre el materialismo y la espiritualidad, la marcada separación del bien y el mal. Eso prefiguran Caín y Abel. Y demostrar que al final el bien va a vencer sobre el mal. ¿Por qué decimos que el bien va a vencer sobre el mal? Porque después que murió Abel, vino otro hijo con otras características similares a Abel. Entonces, en el mundo, hermanos, el bien siempre será perseguido. ¿Me están escuchando, verdad? El bien siempre será perseguido. Amén. ¿Por qué siempre es perseguido el bien? Porque se contrapone al mal. Siempre que alguien tiene una forma mala de vivir, una actitud mala, un país, un gobierno, y se levanta un grupo que cree en la justicia y hace contrapeso, la lucha del mal va a ser siempre matar al bien. El bueno como que siempre le va mal, aparentemente, entre comillas. Como que al bueno siempre le va mal. Como que el mal siempre está triunfando sobre el bien, pero no es así. ¿A dónde podemos entender eso? En el nacimiento de, creo que fue de Set, del tercer hijo de Adán. Cuando nace Set, nace en reemplazo. Déjenme verlo aquí, perdón. Quiero buscar el verso. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, en el Génesis 4, el verso 25 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. O sea, la enseñanza aquí, la lectura de la historia que hay aquí es que el mal se levantó contra el bien. Estamos. El mal se levantó contra el bien y parece que en un momento el mal triunfó, matando a Abel, Caín matando a Abel, como que el mal triunfó sobre el bien. Pero vino la maldición sobre Caín porque el mal es una maldición que lleva dentro del hombre. Dios maldijo a Caín y en sustitución de Abel surgió Set. Oiga, sustituyó a Abel, o sea, volvió a brotar el bien, a pesar de que el mal siempre persiga el bien y trate de destruirlo, de opacarlo, de intentar desaparecerlo, siempre el bien va a brotar de nuevo, porque el bien es una necesidad. Entonces, Set surge como queriendo decir, el bien está de nuevo en la tierra. Caín es la figura del mal, y es la figura dominante, es la figura que quiere controlar, que quiere mantener su hegemonía, que quiere decidir cuál es su religión. En el llamado de atención de Dios hacia Caín, Dios le está diciendo, bueno, no puedes servirme a tu manera. Si me vas a servir, tiene que ser a la manera que yo digo. Por eso la religión significa religare, o sea, volver a ligarse con Dios, volver a unirse a Dios. Pero quien pone las pautas es Dios, no el hombre. Entonces, Caín representa al hombre que quiere servir a Dios a su manera, de una forma secular, de una forma materialista. Pero Abel representa al hombre que conoce el corazón de Dios y el sentimiento de Dios y por fe le ofrece a Dios lo mejor de lo mejor. Eso representa a Abel. Entonces, desde el principio miramos la lucha
del bien y el mal. Y eso es exactamente lo que pasa en el mundo, esa lucha continua entre el bien y el mal. Entonces, pareciera que todo el tiempo el mal está encima. Tenemos malos gobernantes que matan a la gente cuando quieren, como quieren, y hacen de todo, y pareciera que el mal triunfó sobre el bien. Pero de nuevo vuelve a brotar la semilla del bien. Pasó con la iglesia. Un tiempo la iglesia romana aplastó la iglesia cristiana, o el imperio romano la aplastó, tal parece que la iba a extinguir, pero después volvió a brotar el bien. O sea que el bien siempre tiene que estar en acción. ¿Okay? Entonces, después de Set, nacieron otros, y dice que los hombres empezaron a invocar a Jehová. Entonces empezaron los cultos religiosos, la religión se establece, pero ya en este tiempo ya hay una religión casi secular, la de Caín, ya hay un sistema, el de Caín, un sistema materialista, el de Caín, y está el testimonio de la fe de Abel. Entonces, concluyamos en esto. Caín quería controlar la fe, porque también entre el orden mundial existe el afán de controlar la fe de todos. Por eso usted va a escuchar que va a haber una sola religión en el mundo. Los que han escuchado, díganme un amén ahí. Que va a haber una sola religión en el mundo. Amén. Amén. Bueno, Amén. porque el orden mundial, todos los orden mundial, todos los países supremacistas definen cuál va a ser la religión que ellos van a servir, que todo mundo tiene que servir. Entonces siempre tratan de imponer una religión para todo el mundo, una sola religión. Y entre Caín y Abel, Caín quiso imponer cuál iba a ser el tipo de fe que tenía que vivirse. Y si no estás dispuesto, mire cuál es el asunto. Abel, si no estás dispuesto a vivir como yo vivo y a hacer como yo hago y a tener la fe que yo tengo, tú tienes que morir. Y es ahí donde él se levanta y lo mata. Porque él pensó que ya no estando Abel, entonces su forma de servir a Dios, su forma de fe, su forma de religión o de religarse a Dios iba a ser la que iba a quedar en el tapete, iba a quedar en la supremacía. Ese es el juego también de los imperios, ¿verdad? Una ley universal, una fe universal, una religión universal. Sucedió en Roma, cuando Roma era el imperio, entonces diseñaron el sistema católico, o la iglesia católica, que es una fusión entre la política y la religión, y es una distorsión del cristianismo, no es cristianismo, es una distorsión del cristianismo. El catolicismo es una distorsión del cristianismo para imponerlo al mundo como la única religión mundial e imperial. Era la religión del imperio. Y en base a esa religión, fueron por el mundo colonizando con embajadores, llevaban espada y también llevaban una cruz e imponían la religión católica en base a sangre. O sea, un Dios que manda a asesinar a la gente para que le sirvan no es el Dios que yo sirvo. No es el Dios que yo sirvo. Entonces, por eso usted ve la cultura de nuestro mundo, de nuestros países, la mayoría dicen ser católicos. Y no son católicos porque ellos entienden el catolicismo, ni saben cómo se originó el catolicismo, sino porque el orden mundial de ese tiempo, la supremacía de ese tiempo, lo estableció de esa manera, lo ordenó de esa manera y lo impuso de esa manera. Y el que no se dejaba colonizar o el que no se dejaba evangelizar, entre comillas, tenía que morir. Aquel que se resistía a la imposición de esta religión imperial, que era el que manejaba el orden mundial en ese tiempo, bueno, no tenía razón para seguir viviendo, tenían que matar. ¿Ok? Entonces, todo esto está desde el principio. Ahora, después de todo lo que pasa en el proceso de Caín y Abel, que es un proceso algo largo, no vamos a ahondar en eso, está la propuesta del diluvio. En sí, ¿cuál es la propuesta del diluvio? De Dios.
¿Por qué Dios trajo el diluvio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Por el pecado del hombre. Por el pecado del mundo, pero específicamente, ¿qué dijo Dios cuando iba a destruir el mundo? Cuando trae la propuesta del diluvio y se la trae a Noé. Dios está harto. Se arrepintió de haber hecho el hombre. ¿Hay algo más? De los hombres. Por la maldad de los hombres. Entonces, siempre que hay un juicio de Dios, no es en sí porque Dios odia al hombre, sino que Dios está cansado de la maldad del hombre. Entonces Dios, ahí cuando leemos, dice que Dios dice va a destruir al mundo, va a destruir toda carne. Entonces Dios está encolerizado con el hombre, en realidad, porque si así hubiera sido, Dios hubiera destruido a todos los hombres. No, Dios está harto de la maldad del hombre. Y dice, vamos a ponerle fin a la maldad del hombre. Y vamos a dejar al hombre que hace lo bueno. Eso indica entonces de que un día toda la maldad del mundo va a ser juzgada y va a ser condenada. Toda la maldad del mundo va a ser juzgada. Entonces, Noé representa la bondad. Y aquel que vive en bondad, aquel que tiene esa característica de servir a Dios en bondad, entonces va a permanecer. O sea, el mal un día va a desaparecer. Entonces, Dios decide proponerle a Noé un diluvio y terminar con la maldad del mundo conocido. Todo lo malo, dice, voy a acabar con la maldad. Y se llevó todo lo que hacía mal. Todo lo que hacía mal se tuvo que ir. Y quedó únicamente Noé, que era el sinónimo de justicia. Algunos, es una discusión que hay. No que hay, sino algo que yo considero. Porque todo el mundo dice que Noé predicó. Que Noé predicó 120 años. La pregunta es, ¿cuál fue el mensaje de salvación que predicó Noé? Porque no lo encuentro por ninguna parte de la Biblia. Un mensaje que haya predicado Noé al mundo. A ver, entonces, Noé donde predica, el único lugar donde predica es en el Nuevo Testamento. Dice que es pregonero de justicia. Pero pregonero de justicia no fue que él anunció un mensaje para salvar al mundo, sino su forma de vida, su estilo de vida, su apego a Dios, seguir la palabra de Dios, seguir los postulados de Dios, fue lo que cambió la historia. Hay un micrófono abierto ahí, a ver si me lo puede cerrar, porque está filtrando todo, no escucho. Con los ricos dedicados a convertir el espacio en una orgía de muerte. Gracias. Hermana Jocelyn. ¿Podrías decirle a esta manera de matar? Alguien tiene se está filtrando todo y me perturba un poco. Hermana Jocelyn, por favor, apague el micrófono. Okay. Bueno, entonces Dios terminó con la maldad y esa fue la propuesta del diluvio. Un juicio para acabar con la maldad y de ahí viene un nuevo comienzo. Esto también nos tiene que dar la idea de que Dios comenzó con el hombre un nuevo proceso, un nuevo orden, ¿verdad? Con el hombre. Comienza con Noé y Noé comienza a poblar el mundo. Ahora que la maldad se ha extinguido por cierto tiempo, se ha eliminado la mayor parte de la maldad, entonces ya se configura el mundo, Dios hace pacto con el hombre, le habla de que no debe de matar, le dice que no debe comer carne con su sangre, y Dios le da ciertas ordenanzas. Tal vez mañana hablemos, o el próximo martes, si me dan permiso, si Dios nos presta vida, hablemos un poco del pacto de Dios con Noé. Entonces comienza todo eso, y ahora se vuelve a poblar el mundo, y surge, ya para ir cerrando esta participación, surge entonces el concepto de Babilonia. Ya verá usted, ahora surge la intención de Babilonia. Y aquí tenemos unos escritos. Todos saben que eso está en Génesis 11. Lo vamos a leer ahorita. Génesis 11 vamos a leer. Busquen en su Biblia Génesis 11. Es aquí donde entramos al grueso de la enseñanza.
que es donde vamos a tomar ya la parte más medular. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando subieron del oriente hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de leña. Eso les sirvió. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada dejará de existir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos aquí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria a Dios. Estamos a 7 minutos para las 9. Amén. Sí, para las 9. Entonces vamos a ver si avanzamos un poquito. Entonces ahí hubo una decisión, dice, tengo aquí escrito, decidieron construir una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran en toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. Aquí comienza el concepto de un gobierno mundial. Aquí en este lugar comienza el concepto de un gobierno mundial. Aquí comienza entonces el hombre a fabricar la estructura de cómo va a ser ahora la vida del hombre. Déjenme ver aquí quién tiene, a ver, no puedo luchar. Empiezan a construir el diseño, la estructura, la organización, la institución de un gobierno mundial. Ahora, cuando el hombre llega a este punto, está desafiando a Dios. Y la intención aquí es despojar a Dios de su soberanía. Hay un cuento en el libro de Jacer, ese es un libro parabíblico, apócrifo, el libro de Jacer, donde narra cuál era la intención de los que estaban construyendo la torre. Y una de las intenciones de los constructores de la torre era que iban a hacer una torre tan alta, tan alta, tan alta, iban a llegar a donde estaba Dios, y según el que cuenta, el que narra la historia, iban a matar a Dios por venganza, para vengarse por lo del diluvio. O sea, tenía como el sentimiento de rencor por el diluvio pasado, y para que Dios no volviera a destruir la tierra con el diluvio, entonces tenían que llegar donde Él y asaetarlo, ir con sus saetas y ¡puf!, darle flecha y matar a Dios para que no volviera a haber un diluvio en el mundo. Recuerde que el creador de Babilonia o de Babel fue Nimrod, fue el primer poderoso, era un cazador con arco, él era tirador de flechas. Entonces, el sentimiento era llegar a hacer esa torre tan alta y tan alta y tan alta y tan alta, llegar hasta donde está Dios y matarlo, destruirlo para que no volviera a haber un diluvio. O sea, y ahí la rebeldía de ellos, de ese sistema, de decir, bueno, no vamos a ser esparcidos, todos nos vamos a quedar y vamos a formar una sola comunidad mundial. Ellos estaban diseñando un orden mundial, un orden global, donde ellos podían gobernar siempre, que no iban a poder ser esparcidos. Entonces, sigo mi relato, leo textualmente lo que está aquí.
y fundar una monarquía, ser un solo cuerpo, perdón, una comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Desde ahí viene la intención de gobernar toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópolis o en la capital de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. O sea, había bastante ego ahí. Y haría célebre su fundador. Bueno, de ahí comienza la idolatría. Lo siguiente dice, la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder, oiga, y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes lo proyectaron. Apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras. Mire que esto es grave. Tome nota. Esta era la intención de apartar las mentes, ¿no?, de Dios, de todas las generaciones. No hay Dios. Querían terminar con Dios ya y llevarlas a la idolatría. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores, otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas. O sea que la torre, iban haciendo la torre, pero también la torre era un lugar de habitación. Ellos habitaban en la torre, iban haciendo la torre, construyendo la torre, iban viviendo en la torre, ¿verdad? Amuebladas y adornadas, y la determinaron a sus ídolos. También surge ahí la idolatría. Bueno, la idolatría ya existía, perdón, pero ahí se entronó la idolatría. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a sus dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. Esto era todo un desafío a Dios. Era todo un desafío a Dios. Ellos desafiaron a Dios en todo, haciendo esa torre, esa ciudad, como la metrópolis de la monarquía mundial que ellos querían. Hay unos versos, hay unas citas de una página ahí. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Entonces, todo lo que se construyó y todo lo que se construye conforme a un orden mundial es sencillamente un desafío a Dios. Es donde Dios no tiene, según el hombre, no tiene ni arte ni parte. Dios no es tomado en cuenta. Lo único que vale es el poder, la sabiduría, la soberbia del hombre. Es Dios, aquí no cabe. En este sistema de gobierno que estamos estableciendo, Dios no cabe en este lugar. Dios no cabe aquí, que se vaya para cualquier otro lado, pero aquí no va a estar. Dice, si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino, que es santo y justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Entonces eso es lo que le decía. Los hombres jamás, siempre cuando hacen estas cosas, ellos hacen leyes, y en todas sus leyes Dios no es tomado en cuenta. Todo lo que hacen es caso, ¿verdad? Aquí, ya estando Babilonia, Dios tuvo que intervenir, porque Dios interviene en los asuntos de los hombres. Los confundió todos y ellos dejaron de edificar y no pudieron establecer su gobierno mundial. Todos fueron esparcidos, tuvieron que salir unos para un lado, otros para otro lado. Comienzan los idiomas a funcionar, ¿verdad? Entonces comienzan las tribus a diseminarse, a poblar el mundo, pero todos llevan algo en común, llevan la idolatría, la llevan. El pensamiento de construir naciones y pueblos y ciudades e imperios sin que Dios sea parte, ya va con ellos.
ya la soberbia va con ellos. Todo lo que ellos hacen en contra de la soberanía de Dios va. Entonces, entendamos algo aquí para ya finalizar. Todo orden mundial, toda conflagración de un orden mundial, siempre en el fondo tiene una connotación espiritual. Siempre tienen algo que ver con la religión, ¿verdad? Y ahí hay un problema que siempre la mayoría de la gente se engaña con algunos líderes que aparentan ser algo que no son. Nimrod se volvió el dios de Babilonia, y luego cuando él murió surge su hijo, que es la encarnación de Dios, que le llamaron el Hijo de Dios, que es Tamuz, que es una T, que es el Dios Hijo, celebrado cada 25 de diciembre según los calendarios del mundo. Siempre en cada 25 se le celebraba a un Dios. Entonces, para ellos nacía algo, renacía algo. Así que esta parte que hemos hablado hoy es bien resolutiva, porque aquí es donde comienza la institución de los gobiernos mundiales. Y cada vez va a haber siempre un nuevo orden. Después vamos a entrar a Daniel y vamos a detallar unos aspectos de la historia que no conocemos aquí, que no están aquí, pero sí los tengo. Donde comienza los hijos de Cus, ya con detalle, los hijos de Cus, que son los que poblaron la parte de Yemen y África, toda la parte de África. Los hijos de Cus agarraron toda la parte medular de todo lo que son los países árabes, la tierra de Canaán se llama esa, todos los países árabes donde comprende Israel, Arabia Saudita, Qatar, Yemen, y todos esos reinos ahí, poblando, agarrando Egipto hacia abajo, ¿verdad? Todo eso lo poblaron los hijos de Canaán. Y en esa parte donde está la tierra de Canaán, ahí surge Sinar. Sinar es donde estaba el asfalto, el petróleo, que conocemos hoy como petróleo, y tenían una técnica de construcción bien avanzada. Ellos idearon una forma de construcción diferente a la época de antidiluviana. La postdiluviana entonces fue gente con otro pensamiento, con otras técnicas de construcción, con otra proyección hacia el mundo, y comenzó a tener una ideología religiosa y política diferente a la anterior, y comienza el nuevo orden mundial, o el nuevo orden mundial, paralelo al orden que Dios había establecido con Noé y sus hijos. Y esto quiero decirlo para tenerlo bien claro, porque aquí vamos a empezar a establecer la diferencia entre el orden del mundo, el orden mundial, el orden del mundo, el orden secular y el orden divino. El orden del mundo, que es lo que conocemos hoy como los imperios y todo, y está el orden divino de Dios, que es el reino de Dios, que comienza con Abraham e Israel. Entonces, ahí siempre va a haber una separación entre lo que el mundo hace y lo que Dios ha establecido para el mundo. Entonces, luego con el futuro surge la iglesia, que es como un apéndice de lo que es Israel. Entonces, es bien interesante desde aquí, porque exactamente en el tiempo de Babilonia es cuando Dios llama a Abraham de Ur de Caldea, que es la civilización dominante, donde Nimrod es rey, ¿verdad? Es rey del imperio, y es donde Dios llama a Abraham para comenzar Dios el proyecto de una nación que vaya a abarcar todo el mundo también. Mire qué interesante es. El diablo con el mal tiene la intención de gobernar el mundo sin Dios. Pero ahora viene Dios y dice, con Abraham voy a empezar un proyecto de una nación que domine y gobierne el mundo, que va a ser la nación de Israel, ¿verdad? A través de eso, el mundo está estableciendo su orden, pero Dios también establece su orden. Entonces, volvemos al antagonismo del principio, de Caín y Abel, ¿verdad? Abel representa el bien, Caín representa el mal. Caín mata a Abel, y para él la iba a determinar y se iba a imponer. No, surge Set, sigue la línea del bien y el mal en antagonismo. Surge Babel, y cuando surge Babel, surge Babilonia,
también surge el proyecto de Dios para Israel, de Israel. Entonces, Dios siempre, como ejecutor del bien, haciéndole contrapeso a todas estas cosas negativas, haciéndole contrapeso. Entonces, Abraham empieza el proceso y miramos que en el proceso que Dios lleva con Abraham, es despacio, un hombre de 75 años que sale de Harán, que sale de todo este paganismo que hay en Babilonia, o en Babel, sale de todo este paganismo y Dios empieza a construir con él un legado y le empieza a hablar de una nación que va a ser diferente a todo el sistema del mundo. Le empieza a decir cómo va a ser esa nación, cuál va a ser el pacto, cuál va a ser la alianza que va a tener con esa nación. Y empieza a darle a Abraham la promesa y le dice por la tierra que él tiene que recorrer y la tierra que él le va a dar. Y empieza a formarle la idea a Abraham de la nación que va a representar a Dios en la tierra. Y esta nación tiene la obligación de llenar el mundo entero con el nombre de Dios, el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. El mundo entero tiene que conocer a Dios a través de Israel. Así como Babilonia dio a conocer todo el mal al mundo a través de ellos. Dios ahora el bien iba a engullir al mal, por dar una expresión, iba a engullir al mal a través de Israel. O sea que Israel iba a evangelizar el mundo entero. Todo tenía que evangelizar. Bueno, nos toca a nosotros, la iglesia, hacerlo. Pero aquí es donde está el detalle. No vamos a profundizar mucho en eso. Porque la iglesia está para hacerle contrapeso a los imperios dominantes, al poder hegemónico. Y la iglesia no está cumpliendo eso. La iglesia no está cumpliendo eso. Entonces yo creo que esto debería de sacudir la iglesia para darnos cuenta a dónde estamos ahora. Amén. Y creo que con eso ya son las 9:09. No quiero abusar del tiempo. Podríamos hablar más, pero no quiero que se empachen, que se llenen mucho. No sea que vomiten todo, sino que vayan haciendo una buena digestión de esto, porque es bastante información en tan poco tiempo. Entonces, me gustaría que usted lo asimile y si tiene alguna pregunta, pues con todo gusto la podemos contestar, ¿verdad? Porque creo que ha sido abundante lo que hemos vertido en su fuente. Amén. Yo tengo una pregunta. Bueno, medio dos preguntas. Primero, quiero saludar a todos en el nombre de Jesucristo y darle las gracias, pastor, por la información. Mucha información en poco tiempo, pero sacando notitas y notitas, pues uno puede tratar de tener algo encima. Sí. Casualmente, en estos días estaba leyendo sobre los paradigmas y cómo el paradigma cambió en Estados Unidos cuando se instituyó el gobierno democrático, diferente al gobierno de Inglaterra. Entonces, pues comencé a pensar que entonces el último gobierno que va a dominar la tierra es un nuevo paradigma, tiene que ser diferente al democrático. Entonces, no sé si usted tiene, o para la próxima clase va a hablar un poco más de ello, de cómo sería este sistema, porque tiene que ser un sistema dulce, ¿me entiende? Que llame la atención, que todos quieran unirse, no es un sistema que va a la gente a rehusar, tiene que ser algo que la gente tenga que pensar, wow, esto va a ser mucho mejor que lo democrático. Esa sería como una pregunta, si podría hablar de ese sistema. Y la segunda pregunta es similar. ¿Cuál fue el sistema de gobierno que estableció Jesucristo para la iglesia? Okay. Muy bien. Miren, se cree, según los analistas y los especialistas en geopolítica, y ya está en práctica, solo que un sistema siempre sataniza al otro sistema. Como queriendo decir, nosotros aquí en Occidente, que le llaman, solo conocemos un sistema.
Conocemos el sistema capitalista, el sistema democrático, y con todos los ingredientes que le echan. Dentro de la democracia, que yo en lo particular no creo en la susodicha de esa democracia, porque siempre gobiernan los que tienen el poder. Yo sí. Y los partidos políticos nada más son grupos de poder que se unen, donde ellos mismos hacen sus propios negocios y uno pone una propuesta del candidato y el otro la propuesta del otro candidato y ponen al pueblo a que elija el candidato, pero al final ellos ya han negociado cómo van a gobernar. Entonces casi es un fraude eso. Puedo reseñar algo, tomarlo de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente vota, pero quien elige al presidente es el colegio electoral. Entonces, ¿para qué vota la gente? ¿Sí? Entonces, es mentira. Es una mentira. En el voto popular ganó Hillary Clinton. En el voto electoral ganó Donald Trump. Por eso es el presidente. Entonces, el sistema pone al gobernante que ellos quieren. Entonces, uno lo acepta. Entonces, el cambio de paradigma siempre es en cuanto a la ideología política, las ideologías políticas y también a los sistemas económicos. El sistema económico que va a gobernar es la criptomoneda o el dinero electrónico. El dinero que usamos, el papel moneda, es el dinero, el sistema fiat, que ya como se emite tanto papel moneda sin sustento, entonces eso crea bastante inflación, porque no tiene con qué sustentarlo. No tienen con qué sustentarlo. Entonces, la China, que es el que está manejando dos sistemas, usó el capitalismo para hacer la economía, para agenciarse ese caudal económico que tiene ahora, y con eso está invirtiendo en muchos países, ¿verdad? Y también tiene el sistema político que es comunista. Entonces ha hecho una fusión de los dos sistemas y ha hecho un híbrido, y de ese híbrido está sacando lo que es la China de hoy, el imperio económico que se está volviendo, la hegemonía económica que se está volviendo. Creo que ahorita es el primer país que está usando las criptodivisas ya, ser exportado a los otros países que se vayan adhiriendo a lo que se llama la ruta de la seda, que es un sistema de comercio que la China está construyendo alrededor del mundo, porque ellos son los que manejan la industria. Ellos manejan la industria, entonces ellos pasaron a ser primer lugar en la economía. Luego está Rusia, que con las armas nuevas que diseñó Rusia, ha pasado a ser la cabeza, ha pasado a la cabeza de la hegemonía militar. Tiene las armas hipersónicas, nadie las tiene. Entonces, Rusia y China son aliados y crearon un sistema, están creando un sistema económico. Entonces, para que entre un nuevo orden mundial, se necesita un sistema político nuevo, un cambio de paradigma, como lo que sucedió de Inglaterra a Estados Unidos, un paradigma nuevo, la cuna de la democracia se le llama Estados Unidos, ¿verdad? Y tienen fuerza militar y tienen poder económico. Entonces tienen todos los elementos para pasar a la cabeza en el mundo. Harían falta algunos detalles, hay unas debilidades. Esa es la guerra que usted ve que comienza con una guerra comercial. Desde que llega el presidente Trump, llega diciendo, bueno, China nos ha robado, China ha hecho esto, China ha hecho esto, y lo otro, vamos a sancionar, empieza la guerra. Pero nada más eso es como la crónica de la muerte anunciada. Estamos haciendo eso. Cada cosa que hace, como que es un boomerang, le revierte. Le revierte. ¿Por qué? Porque tiene que caer uno de los dos para que sobresalga el otro. Cualquiera de los dos. Entonces, ya por mucho tiempo, quien ha estado a la cabeza ha sido Estados Unidos. Ahora, un detalle de todo imperio, hermano, todo orden mundial, siempre que está a la cabeza, abusa. O sea, todos los imperios se comportan igual por todo el tiempo, siempre hacen lo mismo.
O sea, usted no puede decir que este va a ser mejor que el otro, ni el otro que pasó. Todos se comportan de la misma manera. Por eso se le llama la bestia, porque pierden la humanidad, pierden el sentido humano y no tratan a los demás con humanidad, sino todo es nada más agenciarse, ganancia, riqueza, aplastar, devastar y hacer. Por eso se le llama la bestia. La bestia es una connotación política y también se le llama bestia a un imperio religioso, a un imperio político, se llama bestia, porque deja el sentimiento humano, se aleja de Dios y empieza a destruir a la gente. Aumenta la pobreza y Dios siempre aboga por los pobres. Luego la segunda pregunta que usted hizo, ¿cuál es el sistema de gobierno de Cristo? Jesucristo vino a implantar el sistema del reino de los cielos. Si usted, yo sé que usted ya lo ha leído, en los evangelios, Jesucristo, todo su mensaje está dirigido a hacer comparaciones, parábolas, diciendo, ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? ¿A qué seré semejante el reino de Dios? Siempre está hablando del reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, reino de los cielos. Y el reino de los cielos es esto, y el reino de Dios es esto. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios es esto. Y una de las características del reino de los cielos es justicia. Obrar con justicia. Actuar con justicia. ¿Qué es la justicia? Si usted recuerda, cuando Juan el Bautista aparece bautizando, ¿verdad?, que es hijo de un sacerdote, y creo que él tiene la línea sacerdotal, él no va al templo, no predica en los templos, ¿no? Ni en ninguna sinagoga. Él elige el desierto para declarar su mensaje. ¿Por qué? Porque el sistema religioso está totalmente corrupto y contaminado con el sistema político. Están fusionados, están contaminados. Entonces la gente no está encontrando a Dios en el templo. La gente va a buscar a Dios y lo que se encuentra son un montón de delincuentes, vendiéndoles ovejas, vendiéndoles palomas, vendiéndoles todo, lucrando con la fe de la gente, con la necesidad de que la gente tenía de limpiar sus pecados. Entonces aparece una voz como la de Juan el Bautista y empieza a predicar en el desierto. Entonces la gente deja de ir a los templos, se va al desierto a escuchar el mensaje. Y empieza Juan, le preguntan a Juan, ¿tú eres el Mesías que había de venir? No, eres el profeta, y también lo negó. Pero ¿quién dice que eres tú? ¿Quién dices de ti? Bueno, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el advenimiento del Señor. Yo estoy preparando el camino. Yo soy el destino profético para el Señor, para cuando Él venga. Yo lo bautizo en agua, pero Él va a venirlos a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y les empieza a decir, ya el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y empiezan a llegar gente y a justificarse. Y empieza a ver a los sacerdotes y a los fariseos, a los saduceos, y les dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de venidera? Hacer obras dignas de arrepentimiento, tengan frutos dignos de arrepentimiento. Y no empiecen a decir dentro de ustedes. Obviamente ellos se iban con un sentimiento religioso a hacer las cosas. Y le dijo Juan, si ustedes vienen así, no merecen este bautismo. Ustedes tienen que arrepentirse y hacer obras de justicia. Y es ahí donde llegan y empiezan a decirle, bueno, entonces, ¿qué haremos? Tiene la gente como le dice, ¿qué haremos? Y le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Esa es una obra de justicia. El que tiene de comer, dé al que no tiene, haga lo mismo. ¿Sí? Entonces le está diciendo, si ustedes no obran en justicia, es en vano que hagan esto. Porque si van a hacer, tienen que volverse a la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro de la ley de Dios? Amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando yo obro en justicia en favor de mi prójimo, estoy amando a Dios y estoy demostrando el amor que le tengo a mi prójimo y estoy obedeciendo la instrucción de Dios, y en esa instrucción estoy cumpliendo el reino de Dios. Y luego vienen los soldados, los romanos se sienten tocados por el mensaje, y nosotros, ¿qué haremos? No exijar extorsión a nadie y conténtense con su salario. Entonces empezó a reconvenir a todo el mundo para hacerlo volver al camino de Dios y entiendan que el reino de Dios primero es justicia. Y la justicia es la plataforma de la paz.
Y la paz trae gozo. Cuando a uno le hacen justicia, uno está feliz. Pero en un país donde no hay justicia, una nación donde no hay justicia, va a haber mucha inconformidad, rebeliones. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿qué es? Nada más que es el hastío de la gente por la injusticia. Y la gente va a manifestar su insatisfacción por cómo lo ha tratado el poder, la autoridad. Entonces Jesús viene con un discurso diferente. Y dicen, bueno, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad enseña la palabra de Dios? ¿Por qué? Él les está redescubriendo la Escritura. Les está abriendo la Biblia en la cara y les dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Estaban llenos de tradiciones. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Dijo Jesús. Ustedes le están cerrando la entrada, la puerta de entrada al reino de los cielos y no entran ustedes y no dejan que otros entren. Y andan haciendo proselitismo y están ganando gente, pero los están haciendo 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Dejen esas malas costumbres y hagan obras de justicia. Vuélvanse a la palabra y enséñenle a la gente. Entonces, en síntesis, en resumen, el reino de Dios es el gobierno que Jesús nos viene a enseñar. ¿Y cuál es? ¿Qué es eso? Obras de justicia. Donde el amor es el centro de la ley que hay que hacer, que hay que obedecer. No sé si contesté correctamente, pero Gracias. eso es lo que es. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Creo que todos son bien entendidos allá en Nueva York. Yo creo que lo que hay hambre para el próximo martes. La comida está incompleta. Hay mucho más, hermano. Esto es abundante. Pero mire, ya tenemos casi 2 horas en esto y Sí. yo también entiendo. Y bueno, ¿qué les diré? Yo esto lo disfruto, honestamente, yo disfruto esto. Amén. Que no hay cosa más hermosa que saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si la iglesia hiciera lo que Jesús dijo que hiciera, voláramos, estuviéramos volando ahorita. Aleluya. Nos faltaría, Amén. Amén. nos faltaría una pluma para volvernos ángeles. Solo eso faltaría. Pero lamentablemente la iglesia cayó, porque me da pena decir esto, pero siempre todos los imperios usan la religión o usan la fe, o vamos a ver el cristianismo, también como una arma ideológica política. Una ideología política. Han usado la religión. Entonces, por eso usted puede ver al presidente. Con todo respeto, yo oro por los presidentes. Que manda a reprimir, pero ya estamos con la Biblia acá. Eso se llama demagogia. Vienen en Bolivia y le prenden fuego a la gente, matan gente y luego dicen, entró la Biblia nuevamente a la casa presidencial. Mentira, fraude. Es sistema de control. Yo no creo esas cosas. No caminan de la mano las dos cosas. Entró la Biblia otra vez. Entonces usan eso para controlar. La religión que les ha pegado es la religión, entre comillas, cristiana, pero es catolicismo, es católico. El verdadero cristianismo no está ahí. No es eso lo que Dios manda. Entonces nadie puede hablar del reino de Dios ni del evangelio transgrediendo las palabras de Jesucristo, matando. El verdadero reino de Dios es amar al prójimo, hacer justicia, tener un corazón, dice, bienaventurado, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, aleluya. Ellos verán a Dios. Entonces hay mucho que hablar del reino de los cielos. Entonces, concluyo, identifiquemos esto. Al lado del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, paralelamente está el gobierno de Dios, que es el reino de los cielos. Paralelamente. Y no podemos fusionarlo.
¿Qué es lo que ha pasado? Que en cierto aspecto la dirigencia espiritual, los líderes espirituales, por los beneficios que da el poder y por las dádivas de los gobiernos y los imperios, se han acercado bastante. Y de repente están en una fornicación espiritual. Cuando se junta el reino de Dios con el reino del mundo para fornicar, de ahí va a salir un híbrido bien horrible. El desamor que hay en el mundo, el desprecio por las cosas de Dios, la mundanalidad que manifiestan las iglesias, es parte del maridaje que hay entre el gobierno del mundo y el gobierno, y el reino del mundo y el reino de los cielos. Han querido, no se puede. Así salió el catolicismo. Y eso no se puede. Tenemos que liberarnos en el nombre de Jesús. Bueno, bendiciones, pueblo de Dios. Pastor, le entrego los micrófonos. Gracias por haberme tenido paciencia, iglesia. Disfruté este tiempo con ustedes. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Queremos agradecer al pastor Freddy Martín, hermano, que ha podido compartir con nosotros toda esta vasta información. Y de hecho, esto es simplemente una introducción. Yo creo que hay más material para compartir con nosotros el próximo martes, hermano. Nos conectaremos una vez más, Dios mediante, hermano, si así el Señor lo permite, a las 7 de la noche con un tiempo de oración, alabanza, y posteriormente tendremos a las 7:30 al pastor una vez más con nosotros. Queremos también reconocer una vez más al ministro Edwin Soto, amén, que pues está con nosotros en esta hora y una bendición tenerle. Creo que también me parece que el pastor Solín Manuel Villafaña, creo que está por ahí. Si no está por ahí, creo que vi a alguno de los miembros de la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Una bendición, pastor. Gracias por estar ahí recibiendo también esta información que sé que ha sido de bendición también para la iglesia. Y gracias también por correr la voz para aquellos hermanos también que están conectados. Gloria a Dios. Está el ministro Junior. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho, pastor. Amén, amén. Tenerle por ahí también. Gloria al Señor. Gracias por la invitación. Amén. El próximo martes, el pastor Freddy Martínez estará de nuevo con esta información. Y yo creo, hermanos, que él va a tocar otro punto ya más de la actualidad, de los pasos que se están dando para que esto del nuevo orden mundial sea una realidad, porque tarde o temprano, como mencionó él, después de una crisis hay un nuevo orden. Entonces, yo creo que él muy probable, hermano, va a estar tratando ya con un poquito más de detalle de los pasos que se están dando a nivel gubernamental, ¿verdad? Con relación, cosas de que ya no solamente con los detalles que hemos recibido, lo cual yo creo que el concepto ha quedado claro de lo que es un nuevo orden mundial y cuándo se establece un nuevo orden mundial, bíblicamente y también humanamente. Creo que el pastor lo desglosó muy bien. Y como menciono, la próxima semana yo creo que va a haber un poquito más de sazón en base a lo que está aconteciendo en la actualidad. Así que corra la voz, hermano. La razón por la que le solicitamos que deje saber a otras personas de lo que se está tratando no es como para darnos a conocer. Realmente el interés no es darnos nosotros a conocer o dar a conocer al pastor Freddy Martínez, sino más bien, hermano, dar a conocer estos detalles que, como mencionó él, la iglesia ahora mismo está en una posición de letargía, yo pudiera decir, porque no estamos tomando ni ejerciendo realmente la autoridad que debemos de ejercer. Estamos como que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y el pueblo perece, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Entonces es importante, hermano, que seamos pacientes. Este tiempo ha sido un tiempo valioso. Usted invierte 1 o 2 horas en diferentes cosas, hermano, todos los días de la vida, 8 horas de trabajo, el que trabaja, el que no, mirando noticias, hermano, y noticias en la mañana, noticias a todas horas, y como están en casa,
pero básicamente hay personas que suelen quedarse todo el tiempo mirando noticias. Entonces, esto, hermano, no es una noticia cualquiera. Yo creo que esto es algo que es un conocimiento que la iglesia necesita tener. Él desglosó muy bien el pastor en base a lo que, de la manera que surgen los nuevos orden mundial, que básicamente buscan subyugar al menor. Y muchas veces, por alguna razón u otra, el ser humano trata siempre de opacar al otro para subir él. Entonces, todos estos conceptos, hermano, yo creo que los tenemos bien claros. Gracias, pastor, de verdad. Estamos pues sumamente bendecidos. Saludo a su esposa, a sus hijos, a la familia, a la iglesia. Amén, de parte de la iglesia aquí, Restaurando Vida. También, hermano, del pastor Solín, que está en La Vega, República Dominicana. Amén, así como el ministro Eddie Soto, quien le hizo las dos preguntas. Gloria al Señor. Y queremos, hermano, que corran la voz. Amén. Dios le bendiga grandemente. Queremos entregar al hermano Herman de León. Gloria al Señor. No sé si tienen una alabanza. Si hay tiempo para bendiciones. Bendiciones. Me despido, hermanos. Amén. Gracias, pastor. Vamos a orar. Dios le bendiga, pastor. Hasta la Amén, amén. Vamos a orar para despedirnos. Hermano Germán de León, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar para despedirnos y gloria a Dios. Y ahí entonces la alabanza la vamos a el próximo martes. Un abrazo a todos. Oremos, bendito Dios y Padre Celestial. En esta hora damos gracias por la oportunidad que nos ha concedido. Damos gracias por tu tiempo tan especial, esta enseñanza tan importante. Permite que quede grabado en nuestros corazones, que podamos, Señor Jesús, aleluya, crecer en el conocimiento. Bendice a cada hermano que se ha conectado, cada amigo, Dios mío, allá en Santo Domingo y en todas partes. Poderoso eres. En el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos en esta hora, no de tu presencia, sino de este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hasta el próximo martes. Amén. A las 7. Amén. A las 7.